¿qué tal? Un saludo cordial para todos. Es un placer saludarlos. Estamos iniciando una nueva edición de Mirada Clave aquí en el canal de la producción, el programa en el cual debatimos lo que es más relevante para la economía nacional. Y en el programa de la fecha vamos a hablar de una cuestión sumamente importante que es la última reforma tributaria planteada en nuestro país. Esta reforma tuvo un fuerte impacto en cuanto a las recaudaciones del Estado, a lo que son las recaudaciones de impuestos internos y conllevó un proceso que fue bastante complejo teniendo en cuenta lo que fue la irrupción de la pandemia en nuestro país y todo ese periodo también de post-crisis sanitaria. Vamos a contar en el programa con el análisis del actual viceministro de Tributación, Óscar Orué, y el ex viceministro Fabián Domínguez, quienes precisamente nos van a estar comentando acerca de cuál fue este proceso, cuáles fueron los principales desafíos a los cuales se tuvo que hacer frente y cuáles son las implicancias fundamentales de todo este proceso. Para abordar esta tan importante cuestión, estamos aquí en Mirada Clave en el programa de la fecha. Arrancamos luego de una breve pausa. Continuamos en Mirada Clave, iniciamos nuestro debate de la fecha aquí en el programa. Estamos en piso con el viceministro de Tributación, Óscar Orué, para hablar del proceso de la reforma tributaria en Paraguay. Viceministro, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por venir aquí en Mirada Clave. Muchas gracias, Eduardo, gracias por la invitación y bueno, estoy a disposición para poder aclarar dudas o preguntas sobre lo que fue la reforma tributaria en un momento bastante complicado de la economía y a nivel mundial con la pandemia, así es que estoy a disposición. Precisamente, viceministro, para contextualizar un poco y para ir introduciendo un poquitito este tema dentro del debate, ¿cuáles fueron los propósitos o cómo nace esta última reforma tributaria encarada en Paraguay? Bueno, creo que el nuevo gobierno en su momento cuando asumió lo que buscó justamente hacer una reforma sin aumentar tasas. Y eso fue lo más difícil si uno analiza el contexto económico en el 2018 cuando asumió don Mario Abdo Benítez. Él había propuesto en su campaña como una promesa de no aumentar impuestos. Sin embargo, era necesario hacer una reforma de tal manera a poder tener recursos y hacer frente a todas las promesas electorales que había realizado. En ese momento había un estudio del Fondo Monetario Internacional donde hablaban de aumentar las tasas impositivas y se utilizó como un esqueleto, pero en realidad se conformó una comisión técnica económica tributaria donde integraron políticos, especialistas, en este caso tributaristas, contadores, gremio de contadores, gremios de los sectores empresariales, industriales, de servicios, y eso permitió que haya un consenso generalizado para el cambio tributario en ese momento. Tuvo prácticamente tres pilares. Un pilar era de corregir las inequidades que había, haciendo un sistema donde todos paguen lo mismo. El segundo pilar era simplificar el sistema, ¿verdad? Haciéndolo más sencillo, más fácil. De hecho, si podemos analizar la reforma tributaria, su propio nombre lo dice, modernización y simplificación del sistema tributario. Y en tercer lugar, el uso de tecnología. Esos fueron los tres ejes principales. Hoy el sector comercial, industrial y de servicio sigue pagando lo mismo que pagaba antes, pero el sector agrícola y pecuario sí paga más, ¿verdad? Hay que recordar que en ese momento había el IRASIS y el IRAGRO. El IRASIS era un impuesto donde solamente cuando distribuían utilidades se pagaba un 5% adicional además del 10%. Sin embargo, el sector agrícola y pecuario no tenía esa carga del 5%, solo pagaba 10% de impuesto a la renta agropecuaria. Entonces ahí podemos decir que no había equilibrio, no había una equidad en cuanto a pago de impuestos. Después a eso teníamos que el impuesto a la renta del pequeño contribuyente no era muy sencillo de aplicarlo. Y veíamos muchas fugas
de sectores de media y de clase un poco más baja. Entonces queríamos que la gente que esté emprendiendo, que esté empezando un negocio, tenga las facilidades de formalizarse. Entonces así es como se creó, por un lado, dentro del impuesto a la renta empresarial, que unió lo que era el IRAS y el IRAGRO, y se estableció ahí regímenes simplificados como el simple y el re simple. En el caso del re simple es un sistema bastante, su propio nombre lo dice, ¿verdad? Bastante sencillo, que solamente paga un solo impuesto, ¿verdad? El IRE, pero no paga IVA. Pero ¿cuál es la diferencia con los otros impuestos? Es que este impuesto o este régimen en este caso solamente se paga al año siguiente del registro. Por ejemplo, yo me inscribo este año como contribuyente del IRE Resimple, emito mi boleta Resimple, ¿verdad? Y yo tengo un nivel, vamos a suponer que de aquí, de julio a agosto, perdón, de julio a fin de año tengo una facturación de 60 millones de guaraníes, porque soy un comerciante pequeño, estoy empezando, ¿verdad? Entonces yo el año que viene solamente pago 60.000 guaraníes mensuales y con eso yo soluciono. No tengo que llevar contabilidad, no tengo que hacer ningún registro, o sea, se presenta una sola declaración jurada de impuestos y eso permite la facilitación y la simplificación del proceso de recaudación. Y en este caso, menos burocrático. En el caso del simple, que es un término medio, un punto intermedio de simplificación entre el simple y el régimen general. Y en ese sentido, por otro lado, corregir esa inequidad, o sea, que el sector agrícola y pecuario también paga impuestos. Y si hacemos una comparación, Eduardo, entre lo que pasaba el año pasado, o sea, antes de la reforma, y lo que hoy pasa. Hoy, los socios, dueños y accionistas de empresas pagan más impuestos. El sector agrícola y pecuario paga más impuestos y los agroexportadores. Ahí, por ejemplo, podemos mencionar algo muy importante que es la aplicación de los precios de transferencia. ¿Qué son los precios de transferencia? Es un régimen o unas normativas que establece que la venta de productos, de commodities o de otro tipo de servicios internacionales, cuando se prestan a empresas vinculadas, se tiene que pagar el impuesto como si fuera que ese precio es como si fuera que no son conocidos o vinculados. Por ejemplo, normalmente cuando si un hermano tuyo, un pariente tuyo te quiere vender un vehículo, siempre te le decís, bájame el precio, ¿verdad? Porque somos conocidos, amigos, etcétera, o parientes en este caso. Eso pasa normalmente en el sector agroexportador. Normalmente hay muchas empresas multinacionales que están aquí en Paraguay y que exportan a sus mismas empresas vinculadas. ¿Qué sucedía anteriormente? Sucedía que ellos pactaban precios muy por debajo de lo que se comercializa ese producto a nivel internacional. ¿Y cómo se puede comparar? A través de los mercados transparentes que son las bolsas de valores. Por ejemplo, la soja. Por ejemplo, algunos decían vendíamos a $100 la tonelada, cuando en realidad en el mercado de Chicago, en la bolsa de Chicago, en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Montevideo, se estaba comercializando a $500 la tonelada. Entonces, desde ese momento de que declaraban muy por debajo, porque puede ser que como son vinculadas paguen menos, pero eso hacía de que se triangule y que al final haya una erosión de la base en Paraguay, en el impuesto a la renta empresarial. Y eso con la nueva ley tributaria se ha corregido. Entonces se está aplicando los precios de transferencia y eso realmente modernizó el sistema tributario y permite que ese sector agroexportador, que siempre fue cuestionado, que siempre decían que no pagaban impuestos los ojeros, etcétera, hoy están pagando más. Entonces podemos, en estos 5 años, 4 que me tocó estar como viceministro, puedo decir de que realmente fue muy importante esta reforma, esta ley 6.380 que está implementándose y que ya está totalmente ya implementada. Bueno, hoy ya vemos los resultados de esa reforma con el pilar de la tecnología y con la gestión de la administración tributaria en la lucha directa contra la evasión. Después hablamos del impuesto a la renta personal, ¿verdad? Que separó los tipos de rentas. ¿Qué significa eso? No es lo mismo que un asalariado pague un impuesto de renta personal que a diferencia de que una persona que gana dinero a través de capital, por ejemplo.
o de patrimonio. Por ejemplo, tiene un inmueble o tiene varios inmuebles y alquila esos inmuebles. Entonces tiene un ingreso. Entonces no podemos igualar la cancha a los dos sectores. Por ejemplo, en el caso del impuesto a la renta personal por renta de capital tiene una forma de tributar y el impuesto a la renta personal por servicios personales, o sea, a salarios, tiene otra forma de tributar. Inclusive ahí es tasa progresiva, por primera vez se implementó en Paraguay. Entonces vemos que desde todo punto de vista esta reforma fue fructífera, los números hablan por sí solos y por último decir de que fue bastante desafiante la aplicación en plena pandemia. Viceministro, justamente se ve un incremento en términos de recaudación tributaria en los últimos años, inclusive con escenarios complejos, ya lo estaba mencionando anteriormente, el tema de la pandemia, el escenario internacional en un momento también fue sumamente duro. Pese a eso se estuvieron teniendo resultados positivos. Eso justamente responde a lo que fue el efecto positivo de la reforma tributaria en Paraguay. Exactamente. Imagínate que hubo años donde no creció la economía, donde perdió economía, pero sin embargo la recaudación tributaria fue mayor, ¿verdad? Y eso se logró justamente con esta reforma tributaria, con la aplicación de estas normativas o leyes, podemos decir, que permitieron que hoy tributación tenga herramientas para poder hacer frente. Y cuando hablo de leyes, no hablo solamente de la ley 6.380, hablo de la ley 6657 que se aprobó en el 2020, de la ley 6656 de la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua. Fueron leyes que ayudaron realmente a tener herramientas, la parte tributaria, para poder hacer frente a estos desafíos. Y yo creo que es muy importante esa gestión, que fue acompañado por todo el equipo humano de la administración tributaria. Si bien yo soy el que doy la cara, detrás mío hay muchísima gente muy comprometida y muy profesional que pudieron, que nos permitió justamente llegar a los números que hoy podemos decir. Estamos muy contentos. Imagínate que también hemos hecho un gran avance en cuanto a la lucha directa contra la evasión. He presentado más de 1.300 denuncias en estos 4 años que estoy como viceministro al Ministerio Público. Hemos recuperado más de 700 mil millones de guaraníes, estamos hablando de prácticamente 100 millones de dólares, un poco más de 100 millones de dólares. Y esos son números que son incuestionables, que demuestran el compromiso, el logro de los objetivos que nos trazamos cuando asumimos el cargo. Y los números, precisamente, viceministro, en cuanto a la recaudación, mencionó que son positivos, que justamente hablan por sí solos. En líneas generales o en algún caso en particular, ¿hay algún número que permita dimensionar el impacto positivo que se tuvo? Sí, imagínate que cuando asumimos el gobierno, no estoy hablando ni siquiera de mi cargo como viceministro, cuando Mario Audo asumió la presidencia, la recaudación tributaria solo tenía prácticamente 13 billones de guaraníes, ¿verdad? Hoy, al dejar este gobierno, en el 2022 nada más llegamos a casi 19 billones de guaraníes. Entonces, esa es la mejora de recaudación entre un año y otro, con la reforma tributaria propiamente, con el uso de tecnología, con la lucha contra la evasión, con la simplificación de los sistemas, ¿verdad? Hoy el sistema Marangatú, si bien tuvimos problemas, no hay que negar esto, nos permitió de que podamos tener un sistema de riesgo más amplio, un perfil de riesgo más amplio, y el nivel de cumplimiento es mayor también, ¿verdad? Entonces creemos de que funcionó, los números hablan por sí solos y bueno, le estamos dejando una administración muy ordenada y bueno, ahora ya con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios seguramente se va a potenciar mucho más la administración tributaria y la administración aduanera. Precisamente, viceministro, la creación o la aparición de esta nueva institución potencia ese trabajo, esa base que se genera con la reforma tributaria. Yo estoy seguro que sí, ¿verdad? La conversación que tuve con el presidente electo, él me manifestó justamente de que estaba muy interesado de que puedan influir el trabajo que se hizo en la administración tributaria en la cuestión aduanera, que se pueda corregir algunas inequidades o algunas falencias que puede tener justamente el sistema aduanero. Y creo que este proyecto demuestra realmente que se puede corregir eso, mejorar eficazmente la recaudación y disminuir la intervención humana en los procesos de despachos aduaneros
y la utilización de tecnología. Creo que eso es fundamental para poder lograr los resultados. Es mentira eso de que es un superpoder, de que un superministerio, una superdirección. Eso no es cierto, ¿verdad? Tanto aduanas como tributación siguen teniendo atribuciones a través de las gerencias. Es mentira también de que no hay responsabilidades, ¿verdad? Porque el libro quinto de la ley 125 no se cambia. La ley 2422 en el ámbito de responsabilidades tampoco. Entonces, desde todo punto de vista, es una falacia que algunos tratan de instalar. Porque yo entiendo, ¿verdad? Los cambios o la fusión, o en este caso la evolución del sistema de recaudación en una sola institución, hace realmente temblar a algunos que hoy no están pagando correctamente. Entonces, evidentemente, aquellos que están en contra es porque no quieren la evolución de los controles y la lucha contra la evasión. Ese es el motivo por el cual yo creo que están en contra de esas personas. Viceministro, hacemos una breve pausa y seguimos conversando. Estamos en charla con el viceministro de Tributación, Óscar Orue. Hacemos una pausa aquí en Mirada Clave, enseguida continuamos. Continuamos en Mirada Clave y seguimos conversando con el viceministro de Tributación, Óscar Orue. Viceministro, retrocediendo un poquitito la charla a lo que fue este proceso de reforma tributaria, ¿cómo se fueron adaptando las empresas y los contribuyentes a todos los cambios que se fueron generando? ¿Tuvieron una receptividad abierta? ¿Fue un desafío? ¿Cómo se evalúa todo este proceso? Bueno, creo que eso fue muy importante, ese diálogo permanente con los sectores, con los gremios. Tenemos un diálogo muy fructífero con la UIP, con la FEPRINCO, con el Colegio de Contadores, ¿verdad? Algunos gremios también de contadores. Creo que ese es el secreto para implementar una reforma después de 27 años en plena pandemia. Creo que la capacitación es fundamental, hicimos muchísimas capacitaciones y las capacitaciones diferenciamos en dos ámbitos. Uno que es para los profesionales contables, para los empresarios, para los gremios y otro que es para la educación básica, para los chicos, ¿verdad? Visitamos las escuelas a través del PAC móvil y se hacen charlas para que desde chicos ya conozcan de qué se tratan los tributos, para que se pagan los impuestos y generar esa conciencia desde muy joven. Eso es lo que también apostamos en estos años de gestión y creemos de que de alguna manera está funcionando. Hoy hay mayor conciencia en el cumplimiento voluntario y como digo, ¿verdad? Lógicamente hay sectores que no están de acuerdo, hay voces en contra, que es normal. El trabajo de recaudación de impuestos no es sencillo, ¿verdad? No es un trabajo que es reconocido en el sentido de que genera empatía. Todo lo contrario, ¿verdad? Genera molestia, genera malestar. Hemos hecho denuncias de personas poderosas en estos 4 años que nos tocó estar. Y lo importante es que la gente sienta de que nosotros no atacamos solamente al chico, al yuyero, como muchas veces se dice, sino que a los grandes, ¿verdad? Así es que yo estoy muy contento con los resultados, estoy contento con esos resultados, con ese trabajo y podemos decir de que, ese sector formal, ese sector que cumple con las reglas, hoy se siente defendido por esa competencia desleal muchas veces o aquellos que compiten sin cumplir con las obligaciones. Entonces, desde ese punto de vista, creo que de alguna manera ese objetivo está medianamente cumplido. En todo el tema tributario, viceministro, siempre hay que tener en cuenta el equilibrio entre la carga impositiva
y lo que sería el atractivo para las inversiones y el dinamismo para el crecimiento económico. Siempre hay que tener muy en cuenta todos los factores para ir encaminando proyectos como este. Asimismo, creo que esa es una visión también del gobierno que está saliendo, era de que se siga viendo un nivel de inversión extranjera, de que haya mayor confianza, de mejorar justamente esa imagen país. Hemos aprobado lo que fue Gafilab, ¿verdad? Que fue una evaluación compleja. También hemos aprobado la evaluación del Foro Global de la OCDE, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que nuclea 20 países, que impulsa a través de la nucleación del G20, los 20 países más desarrollados económicamente. Entonces, creemos que hemos logrado, ¿verdad? Eso. Hemos aumentado también, el otro día tuve la oportunidad de ser entrevistado por un diario de Argentina de gran circulación, en el cual comentaba también la expansión de argentinos que vienen aquí a invertir en Paraguay, ¿verdad? Entonces, creemos de que a través de los regímenes que están previstos, como el régimen de Maquila, como el régimen de zonas francas, con la ley 6090, también permite un nivel de inversión amplio aquí en Paraguay. Y bueno, hoy la gente extranjera, o sea, las empresas extranjeras están mirando con buenos ojos a Paraguay y por qué no en los próximos 5 años tener más inversión extranjera. Nosotros hemos avanzado en estos 4 años, por ejemplo, la instalación de zona franca de servicio y la instalación de una zona franca en la ciudad de Villeta, donde van a invertir más de $1.000 millones. En el caso de la zona franca que está en Concepción, donde es una celulosa, donde estamos hablando de más de $3.000 millones de inversión, o sea, donde va a dar mano de obra a paraguayos, va a haber trabajo. Entonces eso también nos permite de que hay un sistema tributario sólido y también un régimen de incentivos a las inversiones extranjeras para que sigamos desarrollando el país como todos queremos, un desarrollo armónico, un desarrollo donde crezca la economía. Si uno analiza la situación este año, la expectativa de crecimiento del casi 5% del Producto Interno Bruto, creo que va a ser el único país en América Latina que va a crecer en esos números. La mayoría está como que estancado después de la pandemia, entonces yo creo que muchas veces digo, estamos condenados al éxito como país. Entonces tenemos que seguir apostando a la modernización, a generar mayor capacidad de recursos humanos y que sigamos también teniendo una presión tributaria baja. De hecho, el próximo gobierno ya habla de que no va a aumentar impuestos, entonces eso también genera un poco de tranquilidad al sector formal. Viceministro, la coyuntura con la creación de esta nueva institución, la Dirección de Ingresos Tributarios, ¿requeriría eventualmente ajustes normativos, algún tipo de mini reforma dentro de lo que es este proceso de reforma tributaria? De hecho, esta Dirección Nacional de Ingresos Tributarios se le da una amplia atribución para poder reglamentar y establecer los procedimientos de la organización propiamente, ¿verdad? Entonces eso va a permitir sin lugar a dudas de que esto tenga un nivel de trabajo en coordinación entre ambas áreas que hoy existen, ¿verdad? La Dirección Nacional de Aduanas y la Subsecretaría de Tributación. Pero sí, yo creo que la ley establece que se tiene 90 días de la sanción, una vez sancionada y promulgada, 90 días para la entrada en vigencia, ¿verdad? Tiene que salir un decreto que el presidente de la República tiene que firmar y bueno, ya se está trabajando en eso de tal manera a que se pueda hacer armónico esa fusión o esa evolución de ambas instituciones y que realmente pueda tener el cumplimiento de ese objetivo, como se está hablando de 1% del PIB, estamos hablando de casi $400 millones de mejora de recaudación, entonces estamos hablando de un número importante, esperemos que realmente se pueda lograr eso. En esa línea, viceministro, para el famoso ciudadano de a pie, dijo en una respuesta anterior que el tema de recaudar impuestos difícilmente genera empatía. Pero para que el ciudadano también comprenda cuál es el impacto positivo que tiene en su vida el tema de que haya mayores ingresos, de que haya menores niveles de evasión, que haya mayor formalización,
¿Cómo se ve beneficiado el ciudadano de este tipo de iniciativas? Bueno, se ve beneficiado con políticas públicas que realmente le lleguen al ciudadano. O sea, si el Estado no tiene recursos para hacer frente a, en este caso, educación, salud, seguridad, infraestructura, entonces evidentemente no vamos a crecer como país, ¿verdad? Ahí tenemos, muchos dicen, bueno, pero el dinero que yo pago al final se malgasta, ¿verdad? Yo creo que el próximo gobierno va a estar también concentrado en mejorar la calidad del gasto. ¿Qué hicimos nosotros como gobierno saliente? En este caso aprobamos una ley donde se reforma justamente las compras públicas para tornarlo más eficiente. Se ha mejorado considerablemente todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Ahí, si uno recorre la República, puede ver todas las inversiones en rutas y puentes que se hizo, ¿verdad? Creo que hay cosas positivas, ¿verdad? Y después te dicen, no, ese pago que se hizo o esas obras que se hicieron, esto con préstamos. Pero ¿y cómo se pagan los préstamos? Con los impuestos, ¿verdad? No hay otra forma. Entonces, en eso se va a ver beneficiado el ciudadano. Pero ser formal y pagar impuestos no es tampoco una finalidad para el empresario, el comerciante, el emprendedor, sino que es para crecer su misma empresa. O sea, si una persona se va a dedicar, va a decir, voy a inscribirme, voy a cumplir con todas las reglas, esa es la única forma de poder crecer su negocio, lo que está emprendiendo. No va a crecer si es que sigue siendo informal. Entonces, eso es lo que hay que entender, ¿verdad? No va a poder acceder a un préstamo para poder crecer su empresa, porque a lo mejor va a recurrir al usurero, ¿verdad? Entonces, esa es la única forma de poder hacer patria, como se dice, y que su negocio, su empresa, su emprendimiento pueda crecer. No hay otra forma. No es solamente para pagar impuestos lo que uno es formal, sino que para crecer y para desarrollarse dentro del área o el ámbito que le compete, o que le guste o que se desarrolle, ¿verdad? Entonces, generar esas capacidades es lo que creemos que desde el Estado se puede garantizar, ¿verdad? Por eso es que tributación controla y le sanciona a los que no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Esa necesidad de formalización es la que se vio mucho en la época de pandemia, viceministro. Claro, imagínate, Eduardo, de que en ese momento la gente quería recurrir al préstamo bancario, al Banco Nacional de Fomento, y le decía, bueno, mostrame un poco tus ingresos. Y lo que tenía declarado tributación era muy por debajo de lo que realmente recibía. Decía, no, yo tengo un ingreso mensual promedio de 30 millones de guaraníes, algunos decían. Y después mirábamos su declaración y no era lo que declaraba. Entonces ahí se dieron cuenta de que con el cruzamiento de datos eso le perjudicaba. Y muchos decían, no, es muy complicado acceder al crédito. En realidad, la formalización o la falta de formalización es lo que le perjudicó mucho al momento de pandemia para poder acceder a préstamos o a financiamiento. Viceministro, una cuestión clave, ya lo mencionó, lo abordamos también, es el tema de la evasión. Es una cuestión que en Paraguay, en todo el mundo hay problemas con evasión, pero que en Paraguay nosotros también tenemos que ir afinando justamente esa lucha en contra de la evasión. Este va a seguir siendo uno de los objetivos principales desde el gobierno. Sí, definitivamente, ¿verdad? Desde el momento que el gobierno entrante dice que no va a aumentar impuestos, evidentemente se tiene que concentrar en mejorar la capacidad de recaudación, en tornarlo más eficiente, ¿verdad? Entonces, desde todo punto de vista, creo que se va a concentrar en mejorar esos controles, ¿verdad? Creo que esa unificación, ese es el objetivo principal, mejorar los controles. No hay otro objetivo, ¿verdad? Porque el sistema Maracatú va a seguir funcionando, el sistema Sofía va a seguir funcionando, no va a haber esos cambios o no le va a perjudicar esta fusión no le va a perjudicar a ningún sector. Por el contrario, puede beneficiar desde el momento que te tenga toda una sola información en un solo canal y en una sola institución, ¿verdad? Entonces, es un modelo que está implementado con la Receta Federal en Brasil, con la DIAN en Colombia, con la SUNAP en Perú, ¿verdad? En la FIT de Argentina, ¿verdad? Son modelos que son importantes y que creo que puede mejorar el objetivo, ¿verdad? Que es recaudar más y sobre todo correctamente. Viceministro, nosotros le agradecemos muchísimo su análisis, su presencia. Este tema de la reforma nos parece sumamente importante y esperamos contar con su participación nuevamente aquí. El agradecido soy yo, Eduardo. Agradecerle también a toda la teleaudiencia. Realmente es un placer. Gracias a ustedes podemos también comunicar a los ciudadanos lo que hacemos
y como funcionarios públicos estamos obligados justamente a rendir cuentas. Entonces, de alguna manera esto me sirve como una rendición de cuentas de lo que hicimos en estos 4 años como viceministro. Y bueno, contentos de poder compartir contigo este espacio y también a toda la media cadena. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvimos conversando con el viceministro de Tributación, Óscar Orue. Hacemos una pausa, enseguida retomamos. Continuamos en el debate aquí en Mirada Clave. Ya estamos en estudios con el ex viceministro de Tributación, Fabián Domínguez. Fabián, muchísimas gracias por venir y participar aquí en Mirada Clave. No, al contrario, el agradecimiento es mío. Realmente es un honor poder siempre discutir estos temas tributarios que tanto nos apasionan. Así que lo que necesario sea, siempre vamos a estar presentes. Fabián, formaste parte activa de todo este proceso de la última reforma tributaria realizada en nuestro país. Bajo tu visión y bajo tu análisis, ¿cómo te parece que fue este proceso? ¿Se llegó a un resultado exitoso y cuáles te parece que fueron las principales contribuciones que se tienen con esta reforma tributaria? Bueno, realmente lo que hicimos fue dar un salto cualitativo a la ley tributaria. Le llevamos básicamente de una ley tributaria analógica a una ley tributaria digital para graficar un poco el concepto del avance que pudimos dar. Y obviamente eso derivó en un resultado cuantitativo en función a la recaudación tributaria. Imagínate que en pandemia fuimos uno de los países que menos cayó en recaudación impositiva y eso fue por la oportunidad de la reforma que fue justo antes de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que se hizo con eso? Básicamente modular un poco mejor y medir mejor la capacidad contributiva del universo de contribuyentes del Paraguay. Y eso contribuyó a que el sistema tributario desde la perspectiva normativa legal esté acorde a los nuevos tiempos y al siglo XXI conforme a la evolución de la economía. Fabián, ¿y cuáles te parecen que fueron los principales desafíos de todo este proceso? Bueno, el principal desafío sin duda fue poder aplicar e implementar la reforma en pandemia. Eso fue probablemente el mayor desafío. A nuestro cargo estuvo de alguna manera trabajar para el diseño y aprobación de la ley y ya a cargo de la administración siguiente la aplicación de la ley. Y creo que podemos hablar de una complementación muy interesante en el sentido que la aplicación de la ley, la aprobación fue un éxito y la aplicación de la ley también fue un éxito a pesar de la pandemia. Y si me hablas del principal escollo, el principal obstáculo que se tuvo que rebasar fue justamente esa pandemia que azotó no solo al Paraguay sino al mundo. Pero como la administración tributaria fue bien llevada, los equipos son muy sólidos, la administración tributaria tiene un equipo humano de primerísimo nivel, tiene procedimientos ya saneados, la SED desde hace bastante tiempo. Cada viceministro que pasó por la SED, todos los viceministros que pasamos fuimos aportando nuestro grano de arena para que eso pueda ser una realidad, no es una cuestión de hombres, sino que es ni de hombres ni de nombres, es una cuestión institucional. Podemos hablar realmente que la administración tributaria en Paraguay está institucionalizada y felizmente nuestro sucesor también, Óscar Orue, llevó bastante bien todo, supo articular todas las fuerzas de la administración tributaria para que realmente la gestión impositiva sea un éxito. Entonces, lo que hoy se está haciendo ya, hablando un poquito de como hicimos reforma tributaria reciente, la reforma tributaria salió como queríamos realmente, entonces hoy el gobierno entrante ya no tiene necesidad de hacer una reforma legal desde la perspectiva de los impuestos. Y esto que se está haciendo se constituye en un complemento perfecto a esa normativa legal para dar un salto cualitativo importante en función a la gestión de la recaudación impositiva y sumando a la buena tarea que ya se hizo con los tributos internos, unir la tributación de comercio exterior a la tributación interna se constituye en un punto altamente positivo
y más positivo aún de la manera como se está haciendo, en el sentido que la ley está bastante bien concebida o ese proyecto de ley, conforme la pude mirar, está bastante bien concebida y creo que se cimenta en variables técnicamente correctas para poder dar ese cometido, y creo que es un punto bastante importante para la siguiente etapa de lo que tiene que ver con la gestión tributaria en el Paraguay. Precisamente, Fabián, este proyecto de la Dirección de Ingresos Tributarios lo que pasaría a hacer es a robustecer todo este proceso que inició con la reforma. Sin duda. Lo que se hace con esto, para que la audiencia conozca, es dar un salto cualitativo, como dijimos en principio, de la gestión de los impuestos. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Hoy tenemos la gestión de los impuestos disipada en dos administraciones que, si bien hacen bien su trabajo por cada una, pero son dos administraciones. Convengamos, esto es como una carreta tirada por dos bueyes. Los dos bueyes hacen bien su trabajo, pero ¿qué pasa si tengo un solo buey que tenga la fuerza de los dos bueyes? Puedo coordinar mejor cuando es uno solo. Si yo tengo dos bueyes, uno está cansado, uno tira mejor que otro, depende de cómo amaneció el buey hoy. Entonces, si tengo un solo buey, con la sumatoria de la fuerza de los dos, con una sola dirección, eso es mucho más fácil coordinar y trabajar. Así que punto positivo para el gobierno que está entrando en ese sentido, y creo que es exactamente lo que se tiene que hacer. De hecho, hace 5 años atrás lo pensamos. Con quien era ministro de Hacienda en ese entonces, el doctor Benigno López, lo pensamos, pero preferimos darle preeminencia a la reforma legal de la estructura de los impuestos, porque imagínate si hacíamos también esto, íbamos a perder fuerza por abarcar mucho. Entonces, focalizarnos en eso, y el siguiente paso lógico era este tema, y el gobierno lo leyó perfectamente, el gobierno entrante, así que punto positivo, y creo que es algo que tenemos que apoyar nosotros, el sector de profesionales, el sector de gente que estamos vinculados al mundo tributario, y por qué no también la ciudadanía. Creo que tiene que apoyar, porque esto apunta a transparencia, apunta a eficiencia y apunta a dar un salto de calidad y modernidad a la gestión tributaria. Así que, ¿por qué no tendríamos que apoyar? Yo creo que es punto positivo. Escuché incluso, y me voy a adelantar ya a lo que me puedas preguntar, que hay voces disonantes al tema, que se oponen a este tema, y yo hasta te digo, está bien, porque sobre el disenso también se construye. Ahora, lo que tenemos que tener es una voz disonante y una crítica constructiva siempre, y no crítica destructiva. Y en ese sentido, yo estuve mirando el proyecto de ley, y alguna cuestión que, podamos discordar o disentir, yo no encontré del punto de vista conceptual. Puede que haya alguna cuestión de redacción, de estilo, pero la esencia de la cuestión, las instituciones como están concebidas y lo que propone este proyecto de ley, es altamente positivo. Y aparte, no es algo nuevo como se está pintando. No es que cambia, no. Lo único que se hace es unificar el liderazgo de las dos instituciones en un solo liderazgo, en una sola conducción, y más o menos todas las situaciones siguen iguales. Lo que se hace es una suerte de interfase entre las dos instituciones para establecer un solo liderazgo y que pueda haber mejor coordinación y mejor comunicación con la Presidencia de la República. Porque pongamos una cuestión, el Presidente de la República hoy, para gestionar la recaudación impositiva del país, tiene que hablar con dos sujetos. Esa es la realidad hasta hoy. ¿Qué es lo que propone el proyecto de ley? Eliminemos uno de los sujetos, concentremos en un solo sujeto la gestión para que la comunicación y la coordinación sea más sencilla directamente con el Presidente de la República. Y eso encima va a permitir que el ministro de Hacienda pueda convertirse en un ministro de Economía, que también es sano, que es lo que recomiendan las buenas prácticas y la literatura a nivel internacional, y no solamente la literatura, también la gestión. Países de primer mundo con economías exitosas, Corea, España, si citamos países de primer mundo, países de la región, Brasil, Argentina, Colombia, que son países que tienen este mismo sistema, tienen resultados muy positivos. Así que, desde esa perspectiva, todo el apoyo desde el mundo profesional, que escuché muchos profesionales de mucho quilate hablando en favor de este proyecto justamente. Los gremios empresariales también están a favor, porque eso implica, les va a facilitar la gestión también del relacionamiento con la entidad tributaria. Hoy tienen que hacer dos gestiones con dos estamentos diferentes.
será uno solo a partir de acá. Entonces, bajo esa línea, bajo esa perspectiva y esa lógica, creo que es positivo y punto para el gobierno. Fabián, retrocediendo un poquitito la charla a lo que fue la reforma tributaria o lo que es la reforma tributaria, se introdujeron muchísimas novedades, pero ¿qué te parece que fue lo principal que pudo introducir esta reforma en el aspecto tributario? La reforma tributaria lo que hizo fue, lo principal es calibrar mejor la capacidad contributiva de las personas. ¿Qué quiere decir eso hablando cristiano? ¿Qué dice la Constitución Nacional del Paraguay? Dice, palabras más, palabras menos, la creación y vigencia de los impuestos deberá atender a la capacidad contributiva de la población. La ley anterior hacía, claro que hacía, pero ¿cuándo fue concebida la ley anterior si vos te pones a pensar? En el año 1992 y se fue parchando. Por tanto, calibraba la capacidad contributiva con relación a la economía de los 90, es decir, al siglo XX. Hoy estamos al siglo XXI. Lo que hizo fue, por eso hablé hace rato de la cuestión de analógico y digital. Lo que hizo esta ley tributaria es seguir manteniendo pocos impuestos, bajos impuestos, pero calibrar mejor la capacidad contributiva de la población. ¿Qué hizo esta ley tributaria? Minimizar incluso impuestos para el sector más vulnerable y cargó un poco más de impuestos a 3 sectores específicos. ¿Quiénes? Dueños, socios, accionistas de empresas, productores agrícolas y pecuarios, principalmente soja y ganado, y agroexportadores. A estos 3 sectores le dio un poquitito más de responsabilidad contributiva, si vale el término. Es decir, calibró mejor hacia estos 3 sectores. Y por otro lado, otras cuestiones que tienen que ver con la economía digital. A mí no me gusta tanto el término economía digital. La digitalización de la economía. La economía es la misma. No es que hay una economía digital que no había. Se digitalizó la economía y lo que hace esta legislación tributaria reformulada o la versión 2.0 de la ley tributaria del Paraguay, lo que hace es establecer mejores indicadores y sectores que antes se escapaban a la redacción tributaria porque no existía luego cuando se creó la ley anterior, hoy está abarcada y hoy sí tributan en el Paraguay. Y no menos importante, todos los conceptos modernos de fiscalidad internacional que ya están de manera expresa metida en la nueva ley tributaria, que en la ley anterior la teníamos de alguna manera por asimilación, por interpretación, y nos encontrábamos con problemas para cobrar impuestos a esos sectores internacionales que eran un poquitito rebeldes, por encontrar algún término elegante, con la legislación tributaria o con el fisco paraguayo. Hoy con la ley 6.380 del 2019 tenemos una ley robusta y que abarca todas las posibilidades de capacidad contributiva ya en el siglo XXI. Esta ley probablemente va a tener que cambiarse en algún momento, pero hoy todavía está vigente, es nueva, es joven. Cuando envejezca habrá que cambiarla. De aquí a unos 5 años más, probablemente en el próximo periodo presidencial. Es más, yo te digo algo. Por algo el presidente entrante dijo, no tenemos plan de crear nuevos impuestos. Pero no es que puede decirnos más eso. Pudo decir esto por la robustez que tiene la ley tributaria aprobada en el año 2019. Entonces, esa es la razón por la cual hoy se puede establecer una modificación tributaria sin que signifique nuevos impuestos para la ciudadanía y que simplemente signifique una reorganización de los organismos tributarios existentes en la República del Paraguay. Entonces, en apretada síntesis, ese podría ser una lectura desde la perspectiva de análisis de lo que vino pasando en el Paraguay en los últimos años con relación al sistema tributario. Entiéndase como sistema tributario a la legislación tributaria vigente en un momento del tiempo en un estado y que incluye también a sus administraciones, en este caso la Administración Tributaria, la SET y la Dirección Nacional de Aduanas. Fabián, hacemos un pequeño corte y continuamos. Buenísimo. Vamos a una pausa breve, enseguida retomamos.
Seguimos aquí en Mirada Clave y continuamos conversando con Fabián Domínguez, ex viceministro de Tributación. Fabián, para que la audiencia también se contextualice, para que comprenda, ¿cómo aporta un proceso de reforma tributaria dentro de lo que es la economía o el bienestar de las personas? Generalmente, y ya lo decía en un bloque anterior el viceministro actual Orué, que hay poca empatía con la recaudación de impuestos, pero esto es una cuestión demasiado importante para lo que es el desarrollo de nuestro país. Sin duda, pero la que la audiencia tiene que saber, mucha gente no le da mucha importancia a veces al tema tributario. Felizmente hoy ya se habla más en el tema, del tema. Pero, a ver, no lo digo yo, esto es un viejo adagio que ya lo popularizó Hollywood en algún momento, con algún actor que es muy popular para las damas, para las féminas. Hay una película muy famosa que se llama ¿Conoces a Joe Black?, que está protagonizada por Brad Pitt. Brad Pitt, que es muy famoso y muy popular. Brad Pitt le personificaba al ángel de la muerte. Y en esa película se señala que en la vida no hay nada seguro, salvo la muerte y los impuestos. Esa es una frase de Benjamin Franklin ya. Y eso es tan cierto que en el mundo, en la vida civilizada, en el mundo moderno, todos de una u otra manera pagamos impuestos. Y el pagar impuestos te dignifica como ciudadano. Entonces, una reforma tributaria, una ley tributaria bien aplicada, le dignifica a la ciudadanía, le proporciona ingresos al Estado, y no solamente los ingresos, porque hay otros ingresos que tiene el Estado también, por la venta de recursos naturales. Está Venezuela con su petróleo, por ejemplo, pero mirá la calidad de Estado que tiene Venezuela. En cambio, un país que cobra impuestos en la debida forma, con una ley tributaria bien calibrada y ajustada a su capacidad contributiva, crea ingresos en cantidad, en cuantía importante, pero también en calidad. ¿Y por qué digo calidad? Cualquiera que vea una película de Hollywood, que tanto consumimos nosotros acá, ¿qué es lo primero que reclama o qué es lo primero que asevera un ciudadano de los Estados Unidos de América cuando hace una reclamación, un reclamo, cuando alguien no le da la debida atención? Yo soy un ciudadano que paga sus impuestos. Entonces, lo que hace una ley tributaria bien concebida, calibrada y una buena gestión tributaria es crear también calidad de ciudadanía. Entonces, es tan importante tener en la vida, en la historia de un Estado, una legislación tributaria y un sistema tributario importante para poder tener calidad de vida en términos generales. Y aquí si miramos un poco la historia tributaria del Paraguay, y creo que puedo hablar con algún conocimiento de causa, hasta ahora por lo menos de lo que está vigente, hoy me tocó participar en todas desde la era democrática, todas en un momento diferente, y escuché también sobre este proyecto, lo que hay gente que dice que no es el momento, y muy por el contrario, absolutamente es el mejor momento para implementar una reforma de esta naturaleza. Siempre el mejor momento para los cambios tributarios es el inicio de los gobiernos, y así hicimos en Paraguay. Y para reseñar nomás, en el año 92, la ley 125, en el preludio del primer gobierno con la nueva constitución. La siguiente reforma, ahí me tocó ser, si paralelizamos siempre a Hollywood, me tocó ser extra en esa reforma tributaria. Tenía 18 años, ya trabajaba en la administración tributaria. Siguiente reforma, año 2004, ley 2421, inicio del gobierno del doctor Nicanor Duarte Frutos. Ahí ya me tocó ser actor de reparto. También estuve trabajando en la reforma tributaria de 2421 como contraparte de las consultorías. Siguiente reforma, ley 5061 del año 2013, recién entrado el gobierno de Horacio Cartes. Y una reforma inmediata anterior, ley 4673, año 2012. La gente diría, pero eso no es inicio de periodo presidencial. Claro que no, pero era un presidente nuevo, porque asumió Federico Franco posterior al juicio político, y lo primero que hicimos desde tributación es entregarle una ley tributaria para la implementación de renta personal por aquel entonces. Siguiente reforma, ley 5061, inicio del gobierno de Cartes. En todo eso ahí ya fui actor de reparto, o mejor dicho, actor secundario, trabajando muy fuertemente con Germán Rojas y otras personas en la reforma tributaria de ese momento. Siguiente reforma tributaria, la ley 6380 del año 2019, y ahí ya me tocó ser protagonista de la película como viceministro de Tributación, y también reforma tributaria ingresada al inicio del gobierno. ¿Y por qué? Porque ese es el momento
porque nos esperan 5 años y para que el gobierno pueda planificar correctamente y corregir el rumbo tributario o adaptar el rumbo tributario a ese momento del tiempo conforme a la lectura económica que se saque. Como ahora no hay necesidad de crear nuevos impuestos, de alzar tasas, de recalibrar esa ley tributaria, lo que se hace con una visión muy positiva es adecuar el organismo o los organismos recaudadores, darle fortaleza para administrar esas buenas leyes tributarias que tenemos. Entonces, un poco haciendo un popurrí de todo lo que estuvo pasando y de respondiendo tu pregunta, lo que es importante de estas leyes tributarias, y a Paraguay se nos conoce justamente por eso. Nosotros estamos bien vistos en el mundo por el orden macroeconómico que tenemos y el orden fiscal que tenemos. Y mucho pasa por en la disciplina fiscal, mucho pasa por la disciplina tributaria de un Estado. Y eso se viene cumpliendo hace unos muy buenos años en Paraguay y creo que es un factor que deberíamos estar cuidando y apoyar, insisto, apoyar al gobierno con lo que está haciendo ahora, dando un salto de calidad dentro del manejo de la recaudación de impuestos. Fabián, la otra pata de la mesa que no compete directamente a lo que sería tributación o la Dirección de Ingresos Tributarios es el gasto público. Sin embargo, es una cuestión que tenemos que atender y que tenemos que cuidar como país. Pero fíjate que eso también está contemplado ahora, porque indirectamente el que se cree una Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, el que se le fortalezca a todas estas dos instituciones, le saca peso operativo al Ministerio de Hacienda, que es lo que te dije hace rato. Hacienda, como Ministerio de Economía, se va a ocupar y se va a poder ocupar con toda su energía al orden del gasto público y a la planificación económica del Estado. Así que esto que estamos haciendo también indirectamente apoya lo que me estás planteando ahora. Así que, como te digo, más allá de las cuestiones de forma, de estilo que podamos criticar a lo que se está haciendo, creo que es positivo para los ingresos del Estado y también para apoyar esto que de alguna manera está pendiente, que es el salto cualitativo igualmente de los egresos del Estado que la gente conoce como gasto público. Este proceso bien encaminado podría ratificar esa imagen internacional precisamente, Fabián, ¿no? Sin lugar a dudas. Es todo parte digamos, es una parte de todo lo que vamos haciendo que está considerado como buena práctica para poder fortalecer igualmente esa imagen internacional de disciplina fiscal que ya tiene el Paraguay. Y eso tiene muchísimos beneficios en términos de lo que es, por ejemplo, la imagen Paraguay cuando nosotros emitimos bonos, lo que sería ese objetivo del grado de inversión, es decir, tiene muchísimos beneficios para nuestro país. Ahora tenemos así como próximo objetivo llegar al grado de inversión. Y esto que se está haciendo también le da un orden adicional a la disciplina fiscal de Paraguay que conjuntado con todo el sistema de, digamos, institucionalidad en Paraguay son tareas previas y pasos importantes para llegar a ese objetivo que es el grado de inversión. Fabián, nosotros te agradecemos muchísimo tu análisis, tu tiempo. Este tema de la reforma tributaria y los procesos que está encaminando Paraguay son sumamente importantes para nuestro país. Estabas diciendo justamente cuál es la relevancia y son cuestiones que queremos nosotros mantener siempre en debate y en el tapete. Así que te agradecemos tu tiempo y esperamos contar con tu participación nuevamente aquí en este espacio. Al contrario, el agradecimiento es mío realmente y cuando quieran, para eso estamos para sumar, para opinar siempre dentro del mundo tributario que tanto nos apasiona. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Fabián Domínguez, ex viceministro de Tributación, sobre lo que fue el proceso de reforma tributaria y los siguientes cambios que se vienen en nuestro país. Y de esta manera estamos cerrando la edición de la fecha de Mirada Clave, el programa en el que siempre abordamos las cuestiones más importantes y debatimos sobre la economía nacional. En la fecha estuvimos conversando sobre la última reforma tributaria planteada en nuestro país. El viceministro de Tributación actual, Óscar Orué, resaltó lo que fue este proceso, cómo la reforma tributaria ayudó a incrementar los impuestos en nuestro país y cómo permitió que las cargas impositivas se mantengan en cierto modo cuando hablamos de una cifra general, pero también se fueron anexando responsabilidades tributarias a sectores sobre los cuales había poca carga anteriormente. Este proceso fue positivo, fue favorable, decía el viceministro Orué, requirió de mucho diálogo y
fue complejo teniendo en cuenta la irrupción de la pandemia en nuestro país. No obstante, se están teniendo resultados positivos y en una línea bastante similar se expresó el ex viceministro Fabián Domínguez, quien precisamente resaltó el impacto positivo de un incremento de las recaudaciones tributarias en lo que es el desarrollo de un país y lo que es también la conciencia de los ciudadanos. Estuvimos hablando también acerca del nuevo proyecto de la Dirección de Ingresos Tributarios que, en cierto modo, según nuestros entrevistados, viene a potenciar todo ese trabajo de lo que fue la reforma tributaria y sería un siguiente paso dentro de un proceso para mejorar los ingresos en nuestro país. Este fue el debate que estuvimos hoy presenciando aquí en Mirada Clave. Nosotros les agradecemos como siempre la compañía, que nos elijan para sus fines de semana y les invitamos a seguir conectados a la programación de Canal Pro. Muchísimas gracias y hasta la próxima.